El escalofriante crimen de la niña secuestrada durante un pijama party y el insólito error que impidió salvarla. Para 3 chicas de 12 años, compañeras de colegio, nada más divertido que un pijama party en casa de una amiga. Esta vez la cita era el viernes 1 de octubre de 1993 y la que ponía casa en la tranquila ciudad de Petaluma, California, era Polly Klaas. Disfraces, maquillaje, comida chatarra, juegos de Nintendo y, sobre todo, muchas risas y charlas hasta tarde. Ese era el plan de las 3 preadolescentes. Para los padres era una noche segura y manejable dentro del hogar de una familia que conocían desde hacía años. No había nada que temer. Gillian llegó primera a las 7:30 y fueron con Polly a comprar unas paletas heladas a un negocio que quedaba cruzando el parque Wickersham. Volvieron enseguida y cerca de las 8 de la noche arribó Kate McLean con su madre. Las chicas subieron al cuarto de Polly y empezaron sus juegos. Se disfrazaron y pintaron. Estaban pasándola muy bien. Polly eligió vestirse de hippie y Gillian la maquilló, anticipándose a Halloween, como si fuera una muerta. Al rato ella decidió sacarse el maquillaje y el disfraz y se puso una blusa rosa con un nudo en la cintura y una falda blanca. Jugaron a Nintendo y continuaron con sus carcajadas. A las 22 horas, Eve Nicole, la madre de Polly, entró a ver cómo iba todo. Les pidió que bajaran la voz y gritaran menos. Así ella y Annie, la media hermana menor de Polly de 6 años, podrían dormir. Los cuartos estaban separados solamente por el baño de la hija. Eve les dio las buenas noches y se retiró a su dormitorio. Se tiró en la cama, leyó un rato y se durmió tranquilamente junto a Annie. Un rato después, las chicas obedientes decidieron acostarse. Eran las 22:30 cuando Polly abrió la puerta de su cuarto para ir a buscar las bolsas de dormir para sus amigas. Se quedó paralizada. Tenía frente a ella un tipo barbudo con los brazos tatuados que portaba un intimidante cuchillo en una de sus manos. Abrió la boca como para decir algo, pero no pudo. No le salió la voz. El hombre se abalanzó sobre ellas y entró a la habitación y cerró la puerta. Para que no gritaran, las amenazó. Si no le hacían caso, les cortaría el cuello. Les ordenó tirarse al piso boca abajo en total silencio. Al principio, tanto Kate como Gillian pensaron que podía ser una broma, pero conforme pasaban los minutos se dieron cuenta de que no era así. Él las ató con tiras de ropa y con el cable que cortó del Nintendo de Polly y las amordazó. Después tomó las fundas de las almohadas y se las puso a Gillian y a Kate en la cabeza para que no pudieran verlo. Entraron en pánico, pero el hombre les aseguró que solo quería robar y que saldría de la habitación con Polly para buscar la plata. Les exigió que contaran hasta 1000 y les dijo que, para cuando terminaran de hacerlo, él ya se habría ido, y cumplió, pero se llevó a Polly. Cuando oyeron el bang que hizo la puerta posterior al cerrarse, Kate y Gillian empezaron la tarea de desatarse. Tardaron varios minutos, quizá 10 o 15, en liberarse de las ataduras. Recién entonces pudieron ir a despertar a Eve. Ella pensó que lo que le decían atropelladamente las amigas de su hija era un pésimo chiste. Buscaron a Polly por toda la casa y al no encontrarla, todavía medio dormida, llamó a la policía. Su voz sonaba desorientada. Durante la conversación se empezó a poner cada vez más nerviosa. Habían pasado las 23 horas. Aparentemente un hombre se introdujo en casa y se llevó a mi hija, dijo Eve sin poder creer lo que estaba diciendo. Me acabo de despertar y estoy con las 2 chicas que pasan la noche en mi casa con mi hija. Ella tiene 12 años y medio. Mientras iba hablando comenzó a desesperarse. Ella no está aquí. No escuché nada. Estaba dormida. La telefonista de emergencias, que ya había enviado un patrullero, le pidió hablar con una de las menores. Kate McLean tomó el teléfono. Él se llevó a Polly. Nosotras sentimos cerrarse la puerta. Y siguió describiendo lo ocurrido, que el hombre les había prometido no lastimarlas, que solo iba a robar, que en un momento le había dicho a ella: no te preocupes, no te voy a tocar. Su tono maduro de pronto se quebró y empezó a llorar. Le dijo a la operadora que todavía no había hablado con su mamá.
Cuando llamaron a la madre de Kate, ella recordó algo sugestivo. Al dejar a su hija esa noche y al dar marcha atrás con su auto para retomar el camino, vio a un hombre barbudo con el pelo recogido en una cola, tatuado y con una bolsa en la mano, que caminaba cerca de la parte trasera de su auto. Otros 3 vecinos dirían también, después, que habían visto a un sujeto semejante merodeando la casa y en el cercano parque de Wickersham. Todos entendieron que ese desconocido era quien se había llevado a Polly Klaas. La menor había sido secuestrada en su propia casa. El tiempo empezó a correr vertiginosamente. Esa misma noche, viernes 1 de octubre, en el área rural de Santa Rosa, a unos 30 kilómetros al norte de Petaluma, Dana Jeff llegó a su casa a trabajar pasadas las 23 horas. La esperaba la babysitter Shannon Lynch, que cuidaba a su hija de 12 años. Conversaron un rato y media hora después Shannon se subió al auto para irse. Mientras salía por el camino de entrada hasta la ruta, vio en medio de la oscuridad un auto caído en una zanja. Era un Ford Pinto. Un hombre barbudo estaba apoyado sobre el baúl. Shannon paró y el hombre se acercó. Su aliento a alcohol y su olor a suciedad, sumado a restos de ramas y hojas en su pelo, como si hubiese estado revolcándose entre los matorrales, la asustaron. Le preguntó qué necesitaba y él le dijo que se había desbancado y que precisaba una soga. Shannon aprovechó para remarcarle que ese era un camino privado, que él no estaba respetando la propiedad al haber conducido por allí. El hombre se apoyó en la ventana y le dijo desafiante: ¿Qué te pasa con este camino? Shannon decidió irse sin decir nada más. Manejó hasta el teléfono más cercano. Desde allí llamó a Dana, le contó lo ocurrido y le aconsejó llamar a la policía. Dana, que estaba sola con su hija, sintió mucho miedo y optó por vestirse rápidamente para dejar la casa e ir a un sitio seguro. Las dos se subieron al auto y, mientras salían manejando, vio el coche. Siguió conduciendo hasta una estación de servicio y desde un teléfono público llamó al 911. 2 oficiales de policía fueron enviados al lugar, Mike Rankin y Thomas Howard. Llegaron en autos separados, a donde estaba Dana. Ellos no sabían nada todavía del secuestro de Polly Klaas. Ocurrió un rato antes en la cercana ciudad de Petaluma. Los policías que seguían el caso Klaas manejaban el Canal 3 para comunicarse, y estos agentes enviados a Santa Rosa usaban el Canal 1. Imposible que estuvieran al tanto. Ese fue el primer y grave error de la investigación policial. Rankin y Howard fueron con Dana hasta el auto empantanado. El desconocido estaba fumando. Se acercaron y le solicitaron el registro y los papeles del coche. El hombre en cuestión, que transpiraba profusamente a pesar de que hacía frío, se llamaba Richard Allen Davis. Chequearon, pero ni él ni su auto tenían pedido de captura. Segundo grave error: los agentes no tenían acceso a las bases de datos de casos recientes donde podrían haber leído el frondoso prontuario de Davis, que incluía intentos varios de secuestro. Los policías, de todas formas, sospecharon de ese hombre sucio y transpirado, que se había encajado en la mitad de la noche en un sitio insólito. Quisieron convencer a la dueña de la casa de hacer una denuncia por invasión a la propiedad privada. Según la ley de California, para poder arrestar a Davis, Dana Jeff tenía que ir con ellos hasta el auto y pedirlo, pero no quiso hacerlo. Al fin de cuentas, no había pasado nada grave. Rankin y Howard registraron cuidadosamente el interior del vehículo. No vieron nada más que cerveza, pero como en ese momento Davis no estaba manejando, no era ilegal. Llenaron unos papeles con los datos de Davis y llamaron a una grúa para sacar el coche. Luego le escoltaron hasta la ruta y adiós. No sería hasta el 27 de noviembre que Dana volvería a llamar a la policía. Estaba controlando un trabajo de deforestación en su terreno cuando descubrió un trapo en el área donde había estado encajado aquel Ford Pinto. Eran unos leggings infantiles rojos. También halló un buzo negro dado la vuelta y un pedazo de género blanco con forma de capucha. El recuerdo de aquella extraña noche del desconocido empantanado en su propiedad,
que luego supo había coincidido con un cercano secuestro irresuelto, le despertó un sentimiento pavoroso. Se le encogió el corazón. ¿Y si Polly Glass hubiese sido víctima de ese hombre barbudo? La menor llevaba a esas alturas casi 2 meses desaparecida y no había ningún detenido. Llamó a la oficina del sheriff y comunicó sus hallazgos. El investigador Mike McManus fue hasta allí. Revisando más minuciosamente con Dana el terreno, encontraron, además, un envoltorio de preservativo, 2 pedazos de correa, una botella de cerveza y unos fósforos. Todo fue levantado de la escena y llevado al laboratorio de criminalística del FBI para comparar con otras prendas tomadas de la casa de Polly. Las calzas y la capucha encajaban a la perfección. Fue verificando las llamadas de esa noche del 1 de octubre que los detectives de homicidios se dieron cuenta de algo vital en la logística de investigación de crímenes. Los equipos policiales usaban distintos canales. Por ello, los que habían tenido al alcance de la mano a Davis aquella noche nunca podrían haber sabido del secuestro ocurrido 2 horas antes. No tenían ni idea de que una niña de 12 años había sido raptada por un sujeto barbudo, de mediana edad, a pocos kilómetros de allí. De haberlo sabido, el final hubiera sido otro, porque cuando ellos estuvieron con Davis luchando por sacar el auto de la zanja, en la oscuridad de la noche, Polly todavía estaba viva y escondida muy cerca. Davis jamás proporcionó el cronograma exacto de cómo se desarrollaron los hechos, pero sí admitió que Polly vivía para el momento en el que le tomaron los datos de su auto. Él le había ordenado esconderse entre los arbustos y matorrales antes de que llegaran los policías. Las hojas y ramas en el pelo de Davis tenían perfecta explicación. Una vez que extrajeron el coche, los policías lo escoltaron hasta una ruta. Davis esperó media hora y volvió al lugar. Se sorprendió, les reconocería luego a los investigadores del caso que Polly en ese momento no hubiera tratado de escapar. La subió de nuevo a su coche, manejó en medio de la oscuridad, la llevó al baño a una estación de servicio y luego condujo hasta cerca de la ciudad de Cloverdale. Allí, en un paraje desolado, la estranguló y la enterró. En el juicio aseguraría no recordar si la había violado. Con el hallazgo del culpable quedaban atrás 65 días de búsqueda en los que unas 4,000 personas estuvieron involucradas. Con la colaboración de distintos grupos de investigación y el FBI, ahora buscaban el cuerpo de la pequeña. Unas 500 personas abocadas no consiguieron nada, a pesar de que fue una de las búsquedas más multitudinarias llevadas a cabo en el estado de California. Querían el cuerpo para detenerlo, pero tuvieron que invertir el orden. Lo detuvieron igual y finalmente, la tarde del 4 de diciembre, Davis confesó todo. Dijo que se había metido a la casa por una ventana, que la raptó, que Polly estaba viva cuando el auto cayó en esa zanja y que luego de que los policías se fueran volvió a buscarla. Entonces la llevó a otro lugar y la mató. Lo hizo con un trozo de ropa y dijo haber apretado eternamente hasta que Polly se dejó de mover. Luego la enterró en una tumba superficial al borde de la autopista 101, un par de kilómetros al sur de Cloverdale. Siguiendo las indicaciones llegaron al cuerpo de Polly. El horror quedó demostrado. Lo más terrible era que Richard Allen Davis, de 39 años, no debía haber estado libre aquel día, sino cumpliendo una condena tras las rejas por un grave delito anterior. Polly Hannah Glass nació el 3 de enero de 1981 en Fairfax, California. Sus padres, Mark Glass y Eve Nicole, se divorciaron en el 84, cuando ella tenía solo 3 años. Polly adoraba cantar. Tocaba el clarinete y el piano y actuaba en todas las obras de teatro que hacían en el colegio. Cuando fuera grande, decía, quería ser actriz. A pesar de que vivía en una ciudad que tiene, hasta el día de hoy, una bajísima tasa de criminalidad, su sueño quedaría trunco. Eve y Polly se mudaron varias veces hasta que ella se volvió a casar con Alan Nicole, un divorciado con 3 hijos,
y tuvo a su segunda hija Annie en 1987. Otra vez las cosas no funcionaron y Eve se volvió a separar en el 93, un año que resultaría ser el más dramático de su existencia. En el juicio a Davis quedaría demostrado que si los agentes que fueron a interrogarlo cuando se desbancó hubiesen tenido acceso a esos datos, hubieran sabido en el mismo momento que ese hombre tenía causas por secuestro. Richard Allen Davis fue detenido, acusado y en 1996 sentenciado a muerte. El jurado estaba formado por 6 hombres y 6 mujeres. Davis, con 41 años, se declaró no culpable. El juez Thomas Hastings prohibió las cámaras de televisión en la sala. Los medios protestaron, pero él les dejó claro: el propósito de este juicio no es educar al público sobre nada. El fiscal Jacobs mostró fotos y mapas demostrando que Davis había estado en Petaluma en los días previos al secuestro y contó que el mismo homicida expresó sorpresa al describir que, cuando irrumpió en el cuarto de Polly, allí hubiera más chicas. No se lo esperaba. La pijamada no estaba en sus planes. La fiscalía sostuvo que Davis tenía un patrón de comportamiento de secuestro y asalto sexual, que seguramente hubiera estrangulado hasta la muerte a otras mujeres si ellas no hubieran escapado antes. Jacobs le relató al jurado que Polly Klaas le había rogado a Davis: mi mamá y mi hermanita están en el cuarto de al lado, por favor, no las lastimes. Los 3 abuelos asistentes al juicio y su padre lloraron. Cuando el Dr. Chapman, el médico forense, empezó a hablar y mostrar fotos, los abuelos de Polly optaron por retirarse. Mark Klaas, que había anticipado lo difícil que sería para él estar sentado allí, en la sala donde se iba a relatar la minuta de la muerte de mi hija, dijo desolado: es tan terrible, mi Dios, no puedo sacar esa imagen de mi cabeza. No puedo hacerla ir. La autopsia del cuerpo de Polly había sido inconclusa por el estado del cadáver. Si bien su ropa estaba levantada hasta el pecho y podría pensarse que hubo una agresión sexual, lo cierto es que llevaba puesta la ropa interior y no se encontraron restos de semen. El tiempo transcurrido a la intemperie había sido demasiado. Chapman aseveró que si bien era imposible saber la causa exacta de la muerte, los pedazos de soga y ropa encontrados en su pelo parecían certificar el estrangulamiento confesado por Davis. Su madre Eve no asistió al juicio. Para ella era demasiado escuchar lo que allí se decía. El día que fue condenado a muerte, el asesino hizo algo más. Se burló de la familia de la víctima con un feo gesto y se atrevió a decir que las últimas palabras de Polly Klaas antes de morir habían sido en contra de su propio padre, asegurando que abusaba de ella. Mark Klaas tuvo que ser sujetado. Quería pegarle a Davis. Si hubiese tenido un arma allí, le habría metido una bala en la nuca, dijo. Los dichos del criminal enojaron al juez Thomas Hastings. Es muy fácil para mí pronunciar esta sentencia, viendo su forma de comportarse en esta sala. Lo condeno a muerte por inyección letal. Hoy, con 65 años, Davis sigue en la fila de la muerte en la prisión de San Quentin. Está en confinamiento solitario debido a las amenazas de muerte que le profieren otros prisioneros. Richard Davis, hijo de Evelyn Smith y Robert Davis, pasó su infancia en el sur de San Francisco. Tenía 2 hermanas menores y 2 hermanos mayores. Cuando tenía 9 años, sus padres se separaron en malos términos. Los chicos decidieron con qué progenitor querían vivir. Los 3 varones eligieron la madre, aunque ella se volvió alcohólica por la época en que su hija Patty, de 10 años, murió debido a una enfermedad. El primer robo de Richard Allen Davis fue a los 12 años. A los 15 reincidió. Dicen que su madre le puso sus manos sobre la llama de la hornilla, enojada por su conducta. Davis siguió su negro camino. Entre 1973 y 1974 protagonizó más robos, borracheras y peleas. Su primer intento de secuestro fue en septiembre de 1976, cuando tenía 22 años y fracasó. Armado con un cuchillo, subió por la fuerza a su auto a una mujer de 26 años.
Quiso que le practicara sexo oral, pero ella agarró con una mano la hoja del cuchillo y con la otra abrió la puerta del auto y escapó. Fue capturado y llevado a una clínica psiquiátrica de la que se fugó. Unos días más tarde, irrumpió en una casa y golpeó a la dueña mientras dormía. Ella se levantó gritando y él huyó. 4 días después, le puso un arma en el cuello a Hazel Frost, de 40 años, que estaba en su auto. La hizo manejar hasta una oscura estación de servicio, mientras él sacaba de sus bolsillos una cinta para atarla. Hazel agarró un arma que llevaba escondida debajo del asiento y le disparó, sin puntería, 4 o 5 balas. Davis huyó ileso bajo la balacera, pero luego cayó preso. Salió de la cárcel otra vez y, en 1984, fue arrestado por otro secuestro. Tenía 30 años. Fue condenado a 16 años de cárcel, pero solo cumplió 8. Si lo hubieran dejado en prisión hasta el fin de su condena, ese 1 de octubre de 1993 hubiera estado preso y Polly estaría viva. Los psiquiatras que lo evaluaron le diagnosticaron desorden de la personalidad, personalidad antisocial y personalidad esquizoide. La fiscalía, por su parte, aseguró no creer que su infancia tuviera algo que ver con sus permanentes infracciones a la ley y sus horribles actos. La prueba, sostienen, son sus 2 hermanos varones. Ron es oficial de policía y estudió leyes, y Don es un valorado empleado, está casado y lleva una vida absolutamente normal. Mark Klass: quisiera asistir a la ejecución de Davis. Llevaré champán a su ejecución, dijo alguna vez. Pero en marzo de este año, el gobernador de California, Gavin Newsom, le dijo que mientras él estuviera en el poder, suspendería las ejecuciones. Klass, decepcionado al escucharlo, sintió que moría un poco. Y agregó ante la prensa: yo querría que lo último que vieran los ojos del asesino de mi hija fueran mis ojos, tal como mi hija lo último que vio fueron sus ojos mientras él le apretaba el cuello para quitarle la vida. Esto de la suspensión de las ejecuciones me enoja visceralmente. Le dije al gobernador que es posible que el asesino de Polly viva más que yo porque él se beneficia de la salud pública. Hasta que este hombre no sea ejecutado, la justicia no será justicia. Que una chica sea secuestrada de su propia casa con su madre durmiendo en la habitación de al lado es una pesadilla para quitarle el sueño a cualquiera. Para encontrarle algún sentido al cruel sinsentido, su padre dedicó su vida a que la dramática historia de su pequeña sea el caso bisagra que logró la modificación de vitales mecanismos de acción en la investigación de secuestros y movió resortes legales para prevenirlos. Ese es, sin dudas, el legado que Polly dejó con su breve vida.